agotada quedé y eso que nomás conecta el micrófono. Hola, bienvenidos a Fríamente. Yo soy cualquier fulana y oigan, qué líos. No saben ustedes, pero qué líos para conectar el micrófono. ¿Y por qué fue? ¿Por qué fue? Y lo voy a hilar con el tema de hoy, fíjate. ¿Por qué fue que tuve un lío al conectar el micrófono? Yo creí que el hub no me servía, yo creí que el cable no me servía, yo creí que nada servía. ¿Y qué era? Pues que el propio micrófono no estaba bien metido. O sea, y porque no me desesperé, pero ya estaba como a 2 de desesperarme, y de eso va un poquito el tema, no de la desesperación, pero sí el caminillo a la desesperación. Antes de que empecemos al tema, solo quería explayarme, solo quería contarte mis frustraciones con el micrófono. Antes de entrar al tema, muchas gracias a los Patreons. Ya estamos en otro mes. Qué gustillo, qué fantasticidad. Gracias, Patreons, por estar, gracias por seguir. Y si tú quieres ser Patreon, pues allá te espero pues con los exclusivos que ya son, sí que bastantitos. Cada 7 y 23 de mes hay un capítulo exclusivo en Patreon, entonces pues ya tenemos un rato allá, ya hay algunillos que te has perdido, entonces si quieres ir, hay diferentes como rangos, diferentes niveles para que puedas estar en Patreon, desde no tomar terapia, pero solo ver los exclusivos, hasta sí tomar terapia, que también está fantasticísimo para tu salud mental y la del mundo. Clara que sí. Pero bueno, si quieres ir a Patreon, allá te espero. Y si no, pues de agradecer a mis Patreons, muchas gracias. Y ahora sí, empecemos finalmente con el tema. O sea, ya sé que no hablé mucho, pero finalmente porque si ya es cuánto tardé en lo de fregado micrófono. Empecemos con el tema. Esto es algo que ya había planeado desde hace un buen, que ya tenía como la idea, pero de pronto con los viernes de terapia como que se me tuerce como cheto el plan y entonces lo voy modificando como el tema para ir adaptando a las necesidades que ustedes me van contando pues allá en Instagram. Pero igual, este es algo que ya quería, este es algo que de pronto sí lo han mencionado en Instagram, en los viernes de terapia, sobre las discusiones, sobre que estás en una familia abusiva, sobre los líos, ¿no? Los líos de las personas, porque las personas, algunas, son liosas. Y si tú eres liosa, pues ahí te encuentro. Oigan, creo que esto está muy alto. Entonces, pues eso. Vamos a hablar hoy de los pleitos, de los conflictos, de los enojos, de las peleas, básicamente. Yo soy una persona que no polea con la gente que es mala, ni con la gente que es buena. No, 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 él no poleaba con la gente que es buena, ¿verdad? Ajá, bueno, yo con ninguna, pues. No me gusta pelear, no soy una persona combatiente. O sea, fíjense que haciendo mi estudiazo sobre el tema, o sea, como más profundamente, caí en cuenta que tal vez es por mis daños mentales que no puedo tener esos grados de violencia. Ahorita les voy a contar cosas que de verdad tú dices, flipo contigo. Tengo amigos que me dijeron, flipo contigo, cuando les conté. Pues sí, no peleo, no me gusta pelear, no puedo pelear, tengo esa incapacidad de pelear, pero sí creo que es por mis trastornos mentales. Ahorita vas a entender más. Te cuento rapidísimo, yo vivía en el norte del país, entonces en el norte del país, en esa ciudad, de pronto se ven cosas que tú dices, ah, caray, yo no me esperaba esto. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que iba caminando con una amiga y en un estacionamiento de una hamburguesería, de una cadena de hamburguesas, y entonces una señora en la jardinera que se empieza a hacer caca, dices tú. Ahí en la jardinera, ahí. Nosotros íbamos, te digo, por el estacionamiento, íbamos en el estacionamiento, y de pronto la señora ahí en la defecación, pues en el pastillo, en el área verde de una propiedad privada, que claramente pues era el negocio de las hamburguesas y que claramente no es una letrina, no es una letrina, entonces no, pues la función, ¿cómo está la función ahí? Bueno, pues la señora ahí sin problema. De verdad, era como de eso que cuando tu mamá te ponía a orinar en la calle porque ya te urgía y era como de, ay, pues hazte chis aquí. Y tú como
como pues ahí haciéndote chis y viendo a la gente pasar así, oronda, la señora tranquila, cero vergüenzas, todo bien. Entonces la señora está defecando, así. Son esas cosas que, pues, allá se suelen ver, no sé, un folclor muy extraño, eh, difícil de comprender, diría yo. Entonces, eso se veía, ¿no? Hay demasiada diversidad en temas de que, pues, hay personas dañadas en diferentes formas y andan sueltas. Entonces, pues, te puedes encontrar cosas. En medio de todas esas cosas que te puedes encontrar, hazte de cuenta que me encontré, bueno, yo no me, bueno, me encontró, digamos, me encontró una señora, yo no la encontré, ella me encontró. Yo iba caminando en la banqueta, entonces la persona con la que iba me estaba enseñando algo de los autos, del flujo de autos, entonces yo iba volteando hacia la izquierda para ver pues los autos que me estaba mostrando. A estas fechas ya no recuerdo qué me estaba diciendo, claro, pero era eso, o sea, era algo de autos y yo volteando. Entonces, ese día, mi amiga me había planchado el cabello y yo lo tenía largo. Entonces lo tenía largo y planchado, etéreo, no sé, se me veía pues muy bonito, no como hoy, ¿no? Muy bonito y no sé, como muy lacio. Es que el cabello es importante porque yo recuerdo la escena, el cabello. Entonces, ahí mi cabello lacio, lacio, y entonces me está diciendo, ah, sí, y yo mis zapatillas, tiqui, 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 porque en ese momento usaba zapatillas. Y entonces, ah, sí, que mira que en los autos, que quién sabe quién me ha de haber estado diciendo, y de repente, pácatelas que siento, bueno, se oye, pero más que, o sea, se oye como un golpe, pero más que el sonido, lo impactante para mí fue el calor que empecé a sentir. El sonido no lo recuerdo, sí recuerdo cosas de la escena, pero el calor es algo que no se me olvida. Empecé a sentir en la mandíbula y el labio inferior mucho calor, muchísimo calor, o sea, muy caliente, y entonces me toqué, o sea, eso es lo primero que hice, tocarme el labio y sentir, o sea, como y ver mi sangre, ¿no? Me veo en los dedos la sangre. Entonces volteo con la señora, que era evidente, te lo prometo, de verdad, te doy mi palabra, era evidente que padecía de sus facultades mentales, evidente, no estoy siendo horrenda, de verdad, la señora no estaba en su centro, la señora no estaba ahí. Entonces la señora se me queda viendo ahí parada, me dio un puñetazo, claro, entonces, y yo vi mi cabello volar. Ahí es donde te digo que el cabello hace el momento. Entonces me veo la sangre y volteo y mi pregunta, o sea, dices tú, te pegan, entonces reaccionas violentamente y le dices, oiga, señora Lorenza, y la empujas porque era mucho más pequeña que yo, entonces la empujas, haces algo, te quitas la zapatilla y le das de taconazos. No, yo me veo la sangre, volteo con la señora y digo, oiga, ¿por qué me hizo eso? Claramente. O sea, ¿yo qué le hice? No dije eso, pero sí era como de, oiga, ¿por qué me hizo eso? Entonces se me quedó viendo como está bien inepta esta mujer. Y la persona con la que yo iba sí se estaba poniendo como violenta la cosa. Entonces solo dije como de no, porque de verdad no me late la violencia. Entonces dije, no, yo solo me quiero ir porque de verdad solo me quería ir a ponerme que sí, la bolsita con hielo, que sí, la bolsita con hielo para que se me disminuyera. Hubo más lío, pero a grandes rasgos alguien me violenta físicamente y yo volteo y digo, oiga, ¿por qué me hizo eso? Bueno, ya me quiero ir. Así, esas son las escenas. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo? ¿Estoy subnormal? Sí, dices. ¿Pero estoy subnormal por eso? Sí, dices también. ¿Qué onda entonces? ¿Qué onda? ¿Qué hay con las personas que son súper violentas? ¿Qué hay con las personas que pelean? ¿Qué hay con las personas que de pronto tienen ganas de pelear? Así amanezco y tengo ganas de pelear. Nunca me ha sucedido, porque ya te conté mi grado de violencia, pero ¿qué hay con las peleas? Vamos con mi amiga la no RAE. Esta vez es mi amigo el diccionario de Oxford. Clara que sí. Y dice que el pelea es un enfrentamiento entre dos o más personas, grupos o individuos, corporaciones u otra clase de entidades. Las peleas pueden ser físicas, verbales o incluso simbólicas según el caso. Las peleas suelen ser la resolución violenta de una discusión o de un conflicto. Te entiendo, estoy contigo. Estoy contigo y la verdad a mí no me, sí, o sea, sigo pensando que no me late la violencia.
Me parece que es un acto porque, pues, lo que concluye es que suele ser la resolución violenta de una discusión o conflicto. ¿Qué maneras? ¿Qué maneras, diría yo, qué maneras de resolver? ¿Por qué quieres estresarte? ¿Por qué? Ahora, fíjense que si mi análisis de la violencia, estuve viendo qué onda con eso, si es que nacemos violentos, si no nacemos violentos, qué hay con ese sector de la población que es muy mínimo como yo, que a pesar de que violenten, no voy a violentarte, al menos no de manera física. No me gusta pelear. Sí creo que tiene que mucho, insisto, que ver con mi trastorno mental, pero con que me da miedo el enfrentarme siquiera a salir, entonces mucho más a la confrontación física o verbal con alguien, no me siento cómoda. Sin embargo, que si hay en una circunstancia en donde estamos bastante racionales, bastante en la plática y me empiezan a violentar, no sé si verbalmente, nunca nadie me ha violentado verbalmente como de decirme groserías o tal, pero si se empieza a subir el tono, entonces, en plan practicar programación neurolingüística, me pongo al tono y lo bajo porque no creo que sea pateable, o sea, sí fui golpeable, claramente, claramente, pero emocionalmente creo que no soy pateable. Ahorita te explico todo lo que estoy tratando de decirte de mí. Entonces, ya te decía que la violencia, las peleas perdón, no la violencia, sino las peleas son una resolución violenta a algún conflicto, lo que a mí, desde mi percepción, me parece incongruente, ilógico y absurdo. Sin embargo, sí que la ciencia demuestra que no es que o sea, sí que somos violentos porque podemos crecer en un entorno violento. Así es como nos enseñaron, como los niños que dicen groserías y que pues está normalizado el decir groserías en contra de otros que no dicen groserías porque en su casa no está normalizado. Ok. Pero la violencia no, porque el habla no es, o sea, el lenguaje que utilizamos y las palabras que utilizamos no son innatas, las vamos aprendiendo, por eso hablamos español, los que hablamos español, y ruso, los que hablan ruso. Pero, ¿qué hay entonces de la violencia? Es que nos hacemos violentos, o las personas se hacen violentas, o nacemos violentos, y por eso, a la hora de tener una conversación, terminamos en pleito. No, dice los estudios, dice la ciencia, que no es que nos hagamos violentos. Incrementa la violencia, incrementa, el nivel de violencia con el que nacemos por medio de nuestro entorno social. Entonces, mi entorno social sí me va a hacer más débil o más violenta o más peleonera, pero ya tenemos un grado de violencia. Ese grado de violencia, que en mi caso, ya te decía, soy un casito aparte, ese grado de agresividad es innata porque es lo que nos va a permitir reaccionar ante diferentes peligros, el defendernos a diferentes peligros. Dado que no somos un animal que tenga garras muy grandes, o no, ni siquiera sé si muy grandes, sino que aunque fueran muy, muy grandes mis uñas, no son garras, no son fuertes, son muy, muy débiles, son delgadas y débiles, entonces no me sirven para ataque, no tengo colmillos grandes, afilados, largos, como para que fuera el ataque, no aviento greñas, no aviento nada, entonces no tengo un mecanismo de defensa natural sí, para la redundancia, para defenderme, para cuando alguien me violenta, no tengo ese mecanismo de defensa. Entonces, lo único que tengo es ese grado de agresión innato. Por eso, aunque seamos muy, muy bebés, cuando éramos muy, muy bebeses, de todos modos mostrábamos enojo, porque es una emoción natural, es una emoción básica, entonces se muestra porque ya es parte de nosotros. Eso nos lleva a que algunos somos más agresivos que otros de manera innata, pero el entorno nos incrementa. ¿Cómo te ha incrementado el entorno? ¿Por qué es que terminamos en pleitos entonces? Bueno, porque no tienes otras herramientas o porque tu entorno no tiene otras herramientas para el diálogo, y creo que el análisis de eso, la detección de qué tanto puedes dialogar con una persona es la que te va a dar pauta a saber si eso va a terminar en pleito o no. Si sé que voy a hablar contigo de un tema que pudiera ser sensible para ti o que pudiera ser una pauta para tu molestia o un tema en el que es claro que no estamos de acuerdo,
antes de saber si voy a conversar contigo, si te voy a hablar de eso, si quiero hablar de eso contigo siquiera, tengo que revisar si eres una persona dispuesta a la conversación. Hay personas que no están dispuestas a conversar. Con esto me refiero a que no están dispuestas al cambio, que aunque terminemos platicando, no vas a cambiar de opinión, aunque hayas dicho muchos sinsentidos, porque tú estás pues enfocado o enfocada en tu línea de pensamiento y es muy, muy cuadrada, es muy cerrada y no hay pauta para el cambio. Hay personas, sin embargo, que sí están dispuestas a escuchar y a cambiar en caso de que tengas algunos argumentos válidos. Entonces, si hay una persona que no es inteligentemente emocional y que tú no eres inteligentemente emocional y están en un desacuerdo, pleito, pleito seguro. Si escuchas que se compran lavadoras y colchones y hornos de microondas, es porque pues eso, está pasando el camión y estoy grabando otra vez en el día porque está más divertido. Entonces, el hombre, la raza humana no es buena por naturaleza, somos agresivos por naturaleza. ¿Qué es lo que permite entonces parar un pleito o no ir al pleito? Generar herramientas emocionales para entender que eso me va a llevar a una resolución violenta. Eso es lo que quiero para mi vida. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué voy de 0 a 100? De verdad, tienes que revisarte mucho, o sea, ¿qué tanto te enojas? Porque hay personas que aunque no terminen en pleito, constantemente se están enojando, como que el enojo domina su vida y está muy carente de emoción agradable, pues tu vida entonces está muy, muy carente. Como, como no nacemos preparados para adaptarnos físicamente al entorno que nos rodea y tenemos que sobrevivir a un mundo que es violento, sí que tenemos que interactuar al inicio como nos enseñan. Entonces, si te enseñan violentamente, tú interactuarás violentamente. Si te enseñan amablemente, tú vas a interactuar amablemente. Ese es el conflicto, por ejemplo, de cuando hay niños o niñas que no han sido violentados. O sea, no digo como golpeados, sino que no tienen hermanos mayores que les hayan hecho el feo, que no, ¿sabes? Así y llegan a al kinder, entonces se dan cuenta que la vida no es tan color de rosa. ¿De verdad la vida no es tan color de rosa o es que estamos inmersos en una serie de grupos sociales que nos han enseñado que normalizar la violencia es lo correcto, que normalizar los pleitos es lo correcto? Entonces terminan peleándose y luego se aman, terminan peleándose y luego como que lo piensan mejor, pero antes se dijeron muchas, muchas cosas. Ay, no sé por qué no te aborté, dice tu mamá, es que de verdad eres un problemón para mí, o es que por eso extraño a mi ex, te dice tu pareja. De verdad, o sea, ¿de verdad quieres salir tanto de control para decir esas cosas? Que dicho sea de paso, si no estás diciendo esas cosas cuando estás contento o cuando estás contenta y solo las dices cuando estás enojado, no significa que no las sientas, solo que no tienes una barrera emocional de empatía en ese momento. Si incrementamos considerablemente la empatía y paréntesis, tienes que atender eso, porque no, insisto, no es que no lo sientas, es que no lo estás verbalizando nada más, pero sí lo sientes. Entonces, para poder discutir, para poder llevar una plática a un mejor lugar o para, ajá, una conversación a un mejor lugar, tienes que entender, lo primero, como te dije, es saber si la otra persona está dispuesta a conversar, si tú estás dispuesto o dispuesta a conversar, qué tanto, si tienen mejores argumentos que tú, tienen argumentos más lógicos que tú, qué tanto estás dispuesto o dispuesta a decir, sabes que tienes razón y dar esa otra realidad como válida, no tolerarlo, no aguantarlo, no hacer como, ay, bueno, pues ya tienes razón, ¿sabes? No resignarte, sino dar por válida, por completamente válida la otra realidad. Si no estás dispuesto, entonces para porque eso va a terminar mal, porque tú no estás dispuesto o dispuesta. ¿Qué tanto está la otra persona dispuesta a también evaluar y si tienes mejores argumentos, cambiar de opinión? Si hay alguien que no, entonces eso será un sin vivir, un sin vivir. Hace unos meses ocurrió algo que me pareció muy lamentable, tremendamente lamentable, y así es como yo veo los pleitos en temas de salud mental. Ocurrió que alguien que es de mi familia
tenía, o como están en clases en línea, pues de pronto hay escuelas que no tienen los suficientes recursos como para invertir en un dominio propio y entonces pues están utilizando herramientas gratuitas sin un dominio propio de la escuela, entonces pues se puede meter cualquier persona, ¿no? Y eso fue el caso y entonces empezaron que sí con el porno, entonces pues no estuvo padre y acompañé a mi pariente a hablar en la escuela, y ahí va la cosa. Estaba platicando con esta profesora, pero era una profesora que es la directora, que no sabe escuchar, entonces no estaba dispuesta a la conversación, y decía una serie de cosas muy absurdas. Trataba de esforzarse, se veía su esfuerzo por hablar correctamente, no decía cosas como yo de la dinerita, de obvia, no decía esa clase de cosas. Trataba, insisto, de hablar muy, muy correctamente, muy propia. No utilizaba muy bien las palabras, pero lo intentaba. Y pues eso, se estaba comunicando, diciendo, como decía, hay cosas que salen de control, bla, 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 bla y tal. Amable, muy, muy amable, pero sí se veía como agitada. Eso es el primer indicio de que esto no va a terminar bien. Entonces se veía agitada. De pronto dije, ¿cómo va a poder verse agitada? Porque, pues, el cubrebocas, dices tú. Pero yo creo que no era el cubrebocas. Entonces, pues, ajá, entonces empieza a dar sus argumentos, mi pariente empieza a dar sus argumentos y entonces dice mi pariente, okey, entonces lo que queremos es que mi parientito ya no prenda la cámara, ya no prenda la cámara porque, pues no. Y no sé si sepas, yo creo que sí, pero no te pueden obligar a prender la cámara. No sé si estoy diciendo cosas que a las escuelas les gusten, pero bueno, no te pueden obligar a prender la cámara. Entonces, ajá, que ya no prenda la cámara. Y dice la directora: "Nel, nel, 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 nel". Obviamente no dijo nel. Nel, 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 nel. No, porque, pues, no, o sea, como si le damos permiso a una persona, le vamos a tener que dar permiso a todas. Está muy bien, digo yo, ¿no? Y ahí es donde hablé. Y dije: "Fíjese que yo también, o sea, traté de", porque y esto es algo importante, cuando vas a tomar una conversación con alguien que no está como conversando adecuadamente, que no quiere conversar adecuadamente, o que ya tiene emociones a flor de piel, lo primero es empatizar, es decir: "¿Sabes qué? Te entiendo, ¿sabes qué? No, esto no es una crítica, vamos a llegar a un acuerdo, te entiendo, entiendo tu realidad". Entonces, lo que yo le dije fue: "Yo también doy clases y entiendo que las complicaciones, que bla, 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 bla", pero ahí me empezó a interrumpir. Y era como de: "Sí, porque es que yo creo que así", o sea, se empezó a elevar y a elevar más ella. Entonces llegó un momento en el que solo dije: "¿Por qué no sabe escuchar, profesora?". Y eso, ufas, la hizo explotar. De verdad, lo dije en ese tono, fue como: "¿Por qué no sabe escuchar, profesora?". Porque no daba pauta a nada, ¿no? Eso pues prende la llama de sus emociones, que de por sí estaban a flor de piel, entonces prende la llama de sus emociones y terminó llorando. ¿Por qué terminas llorando? Al final se dio en que no se prendiera la cámara de mi pariente. Cuando salimos de la escuela, yo me quedé con una sensación muy lamentable porque nadie ganó ese día. Nadie ganó, o sea, sí, ajá, nosotros ganamos, yay. No era una batalla, era una conversación. El problema es cuando inmiscuimos emociones donde no debe haber emociones. Fíjense que hay un autor, bueno, había un autor español bastante misógino, pero ese no es el punto. En uno de sus libros menciona, hay una frasecilla que a mí me gusta mucho, que dice que hay momentos en donde no caben los sentimentalismos. Y eso dice como de, aquí no hay entrada para sentimentalismos. Cuando voy a llegar a un acuerdo racional, como por qué meto demasiada emoción. Soy un ser emocional, es correcto, pero necesito aprender a regular esa emoción para que si alguien me dice: "Es que estás bien estúpida", pues estúpida tú. Mm, ¿Y luego qué? A ver, vamos a seguir la conversación. ¿Nos abrazamos? O sea, no tiene ningún sentido lógico, y la conversación necesita articulación para llegar a un sentido lógico. Si de todos modos vamos a llegar a un acuerdo, ¿por qué tiene que ser un acuerdo violento? Entonces, ¿cómo trabajar con tus emociones? ¿Cómo llevar las cosas a un mejor lugar sin terminar peleando?
Cuando identifiques que tu emoción, aunque parezca subnormal, cuando identifiques que tu emoción se está elevando, que tu taquicardia está empezando a decir, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya llegué? Acabas de perder. Entonces, decir cosas como, ¿sabes qué? Ya no puedo hablar porque me estoy emocionando, ¿sabes qué? Mejor luego hablamos, así. Porque como no lo hacemos y porque no queremos ser cobardes, entonces permíteme, me agarro de las greñas contigo. Y no hay ninguna necesidad lógica. No somos, sí somos esa clase de animales, pero podemos no ser esa clase de animal que termina deschongándose. Existe la comunicación hablada. Cuida mucho tu lenguaje no verbal cuando estés con alguien que está discutiendo. Muchísimo tu lenguaje no verbal y también cuida tu lenguaje verbal, pero no tanto como tu lenguaje no verbal. No seas sarcástico cuando está una persona con las emociones a flor de piel. No combatas y no eleves tu tono de voz. Trata de hablar con una voz bastante plana. Y no contraataques, porque lo único que haces es aumentar las emociones de la otra persona. En la medida de lo posible, vete porque te vas a emocionar y eso va a terminar mal. No importa que te veas cobarde. Ese día, si lo pensamos bien, ese día que la señora me dio un puñetazo, si yo hubiera reaccionado, nunca en mi vida me he peleado. Si yo hubiera reaccionado violentamente, entonces le doy lo que pudiera pensar que sería un puñetazo. Vemos, dices tú, vemos. Y la señora me hubiera agarrado a fregadazos peor. No sé si estuvo bien o estuvo mal. Solo yo no seguí peleando. Me ahorré un pleito. La señora peleó. Yo no. Esa es la diferencia. Mi subnormalidad me ha salvado en diferentes casos. ¿Qué tal que un día tengo el infortunio de que no me salve? Bueno, al menos tengo un montón de años que no tuve la necesidad de pelear. ¿Me estoy explicando? No te prepares para el pleito, no te prepares pues a ver qué me va a decir, yo preparada, no seas tan subnormal, necesitas, ¿sabes qué? Ni siquiera es subnormal, es bastante normal, no seas tan normal. Necesitas trabajar en tus emociones, sabiendo que si hay algo en donde hay un peligro, no te quedas para contraatacar, porque la mayoría de las veces peleamos con nuestros seres queridos. No contraataques con tu ser querido. Si tu ser querido no tiene la suficiente fortaleza emocional, entonces solo haz la graciosa huida, avisando, no quiero pelear, mejor al rato platicamos. Hay personas, sin embargo, que siguen caminando atrás de ti para combatir. Respira, respira, piensa en otra cosa, solo no pongas la suficiente atención porque vas a terminar mal y habrá pérdidas. Cuando la gente pelea, no te sientes bien con la gloria. Las dos perdieron, como en el caso de la directora esta que te cuento. No, o sea, sí ganamos, pero en serio, ese fue un triunfo, que la señora terminara llorando. Y después pensé, o sea, ¿cuántos alumnos tendrán? ¿300? ¿Cuántas veces llora al día, pues? ¿Cuántas veces llora al día? No es necesario pelear. Es necesario que el tiempo que inviertes peleando lo inviertas fortaleciendo tus emociones y entendiendo qué es lo que te enoja, por qué te enoja. Es un daño a tu ego, es en serio te están dañando tanto el egoísmo. ¿Por qué es eso? Ganaste. ¿Y luego qué? Cuando la gente me dice cosas como de, es que te dije que las cosas iban a ser así. Normalmente contesto como de, ok, sí ganaste. ¿Y luego qué? No digo nada más, solo es, ¿qué ganaste, pues? ¡Wow! Ganaste una batalla con nadie, con nadie. No, es mejor que seas nadie para pelear a que seas alguien para pelear. Manténganse muy planos en sus emociones, insisto, cuando alguien trata de modificarlos. Si alguien te dice, estás muy tonto, no estoy tonto, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Ay, es que no vales nada. Y si valgo con que pelee contigo, te voy a convencer, vamos a terminar discutiendo y me vas a decir como, ¿sabes qué? Tienes razón. Tu validación acaba de aumentar. No te voy a convencer a pleitos. Entonces, mejor me retiro, me regulo y me retiro. El ejercicio es muy complejo, pero necesitas practicarlo para llegar a él. Te invito a que durante este tiempo dejes de hacer un poquito de feo, y cuando entiendas, cuando identifiques que alguien está detonando tu enojo, no le des lo que acaba de detonar. Dale paz al caos. El caos no va a poder, no,
pero de verdad, practícalo y practícalo hasta que lo logres. De verdad, te invito a que seas paus no, paz en medio del caos o paos, lo que tú quieras. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, manténganse a salvo, manténganse lejos de los pleitos y pues eso, nos vemos o nos escuchamos ahí por donde quieran en el próximo capítulo. Adiós.